El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Bendición regresar a la exposición del libro de Génesis y hemos llegado al capítulo 2, versículos 1 a 3. El título del sermón es El Creador y el Día de Reposo. Y todavía continuamos en la semana, la primera semana. Entramos en capítulo 2, pero continuamos en la primera semana de la existencia del mundo. Tenemos hoy un gran regalo para pasar a todos. Un gran regalo, gracias hermano. Un gran regalo. Es un regalo que Dios sí mismo nos dio. No es regalo de dinero, regalo de un libro de estudio de la Reforma. Es un regalo del día de reposo. Dios nos dio ese día. Y es un día para bendecir su pueblo, para bendecirnos y también para nosotros cuidar ese día como un día santo. Pues vamos a entrar en ese texto y ver el gran regalo que Dios tiene por nosotros. Y vamos a ver esa doctrina desde varias perspectivas, primero Dios. El plan es pasar por el texto, versículos 1 a 3, en una manera más rápida. Y después ver la perspectiva de la presentación o la historia del día de reposo por medio de varios textos. Y primero Dios terminamos con aplicaciones. La perspectiva de hoy es enfocarnos más en la doctrina y tener menos aplicación. En otra semana, primero Dios, regresamos a esa doctrina y continuamos en doctrina, pero vamos a tener más enfoque en la práctica. Pues nuestro enfoque hoy es enfocarnos más en la doctrina del día de reposo. Vamos a observar, interpretar y aplicar primero Dios. Entramos en el texto. Vamos a ver que hay dos puntos en versículos 1 a 3. El primer punto observamos es que Dios acabó la obra de la creación. En versículo 1. Y en el último día de la semana, versículos 2 y 3, Dios bendice y santifica al día. Y santifica y bendice por medio de Él terminó su obra, reposó en el día, bendijo el día al día y santificó al día. Vamos a ver toda esa verdad antes de la caída. Ahora, versículo 1, el primer punto. Versículo 1, el primer punto. Estudiamos que Dios acabó la obra de la creación. Continuamos otra vez en la explicación de la primera semana en la historia del mundo. Y recordamos por medio de la palabra de Dios, Dios está tomando nuestra mano y mostrándonos cosas gloriosas, cosas que solamente Él sabe, es qué pasó en la primera semana. Y Él está revelando por su palabra qué pasó para nosotros conocerle y adorarle y gozar en Él. Y entender el mundo, entender quién Él es y entender quiénes somos. Y hemos tomado tiempo para meditar en Él como Creador por medio de los días. Y hemos tomado tiempo en aprender de quiénes somos y qué es nuestro deber por medio de que somos estudiar la doctrina de somos creados en la imagen de Dios. Y ahora Dios tiene un día más de la semana para enseñarnos. Y aprendemos de Él. Y un regalo que Él tiene. Tenemos en versículo 1 el resumen que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y la primera cosa que observamos es que cambia aquí. En días 1 hasta 6 observamos un patrón. En días 1, 2 y 3, Dios creó la estructura del mundo.
Y en días 4, 5, 6, Dios llenó toda esta estructura. Pues ahora cuando llegamos el séptimo día, Dios cambió el patrón. Cambió el patrón. Y observamos que no tiene la misma interacción. Los otros días, Dios dijo y había creación. No aquí. En otros textos, había la tarde y la mañana. Y dice el número del día. No aquí. Ahora en el séptimo día, no había este patrón. Este es el único de los días que Dios separó y bendijo. Otra observación diferente aquí. El único día. Otra observación es en versículos 2 y 3, la repetición de séptimo. El día séptimo. Otra vez en versículo 3, al día séptimo. La repetición del día. Y en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pues observamos ahora Dios cambió la estructura. Que ese día es diferente en toda la manera. Y recordamos la gran enfoque como Dios, nuestro creador. Ahora terminamos y pasamos a versículo 1 a versículo 2. Versículo 2. Y observamos que Dios sí está ocupado en ese día. Él está obrando aquí, pero en diferente manera. Diferente manera. Tiene acciones para nosotros aprender y seguir. Pues en versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo en toda la obra que hizo. Ahora, la primera cosa que observamos es el acabó Dios en ese día, en el día séptimo. Nuestra primera observación es que Dios nos dio 7 días en la semana. Ese es diferente que cualquier otra cosa en nuestro calendario. En las meses, en los años, en los días. Tiene conexión con el sistema solar. Y podemos hacer la conexión, ver la conexión. Que un día y un año, todo tiene razón. Porque es una idea universal. Un día es un día en China o en Guatemala. Un día es un día en Rusia o en Guatemala. Es un día. Por medio de vivir en el mismo tierra. Un año es lo mismo en cualquier país. Pero ¿por qué tenemos, de una manera universal, 7 días? Una semana de 7 días. Porque Dios ordenó una semana de 7 días desde el principio. Para nosotros, trabajar por 6 días y dejar de trabajo un día y tener reposo en él. Y todavía aplica a nosotros. Pues, ¿qué tenemos aquí? Es una ordenanza de creación. Una ordenanza de creación. Una cosa que Dios nos dio para hacer para todos los siglos. Dios nos dio un día de 7 como un regalo. En la historia del mundo, en otros tiempos, por ejemplo, en la Revolución de Francia, ellos trataron de dejar esa práctica de tener semanas de 7 días, especialmente en países, y también pasó en Rusia en 100 años atrás, cuando hay tiempos en países de decir, esta semana viene de 7 días, viene de la Biblia, y no queremos decir que hay un Dios. Queremos tener una sociedad basada en un ateísmo. Y cuando hay países y sociedades que trataron de hacerlo, ellos trataron de tirar la semana de 7 días en la basura. Y no pudieron. Porque es el plan de Dios desde el principio. Y en toda la historia del mundo. Es así. Porque Dios ordenó desde el principio.
Dios no solamente ordenó en el principio, antes de la caída, un día de separar para su adoración. También, antes de la caída, Dios nos dio matrimonio como una ordenanza de creación. Y también, antes de la caída, Dios nos dio otro regalo. Trabajo. Día de reposo, matrimonio y un trabajo como regalos para nosotros. Y necesitamos los tres regalos. Y sí, después de la caída, cada uno de los regalos la caída tiene efectos tristes y fuertes en cada uno. Pero continuamos a mantener que Dios nos dio los tres como un regalo. Vamos a ver el primer regalo ahora. El primer regalo es el día. Dios nos dio tiempo. Me gusta ese regalo de tiempo. Para mí siempre quiero tener más tiempo para hacer más. Y un regalo de tiempo es un buen regalo. Dios explicó aquí. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y cuando leímos en la primera vez esa frase, parece como Él estaba continuando a hacer trabajo en el día séptimo y terminó en ese día. Pero eso es un mal entendido del texto. La Nueva Versión Internacional tradujo la palabra de Dios de esa manera. En decir, al llegar el séptimo día. Para decir en una descripción de Dios antes de ese día terminó toda su obra. Y es más claro que esa es la manera apropiada traducir la frase por medio de la continuación del versículo 2, que dice en la segunda parte del versículo, y reposó el día séptimo todo de la obra que hizo. Pues aquí la descripción de Dios es que Él descansó en ese día, reposó en ese día, y ese fue el propósito de ese día. Toda la obra que Él hizo fue la creación del mundo en los 6 días. Pues sí, en verdad, Él terminó toda la obra en días 1 hasta 6. Y en el séptimo día solamente descansó, reposó Dios en ese día. Pues aquí Dios empezó un patrón que observamos más adelante en la Biblia. Y el patrón es tener un rey que hace su gran obra. Y después de hacer su obra, se reposó o se sentó sobre su trono para declarar su autoridad. Y en Salmo 132, versículos 6 a 8 y 13 a 14, observamos este patrón hablando de Dios. En la Biblia, los sacerdotes y Moisés en hacer el tabernáculo hizo el mismo obra en Éxodo 40, versículo 33. Y el pastor Richard Barcelos tiene un libro para hablar del día de reposo. Y él habla de ese patrón que está presente en la Biblia. Y es para observar otra vez, que Dios terminó de su obra como rey en hacer la creación. Y ahora Él está allí, no continuando en su obra, pero sentando allí en su autoridad, observando toda la obra de su mano. Y una ilustración que el pastor Flores tiene es como un presidente que empezó a ser presidente y por la primera vez llegó a la oficina del presidente y por la primera vez se sentó en la silla y solamente se dio allí pensando de ahora soy presidente y pensando de la obra que él tiene para hacer. Pues es aquí, Dios es el gran rey y Él está aquí, Él terminó su obra y Él está mirando a su obra ahora.
y está enseñándonos que Él es el gran Rey de Reyes. Pero también nos enseña más. Nos enseña más. No es simplemente hablando de una elección de su autoridad, pero también nos enseña que es un patrón para nosotros seguir. Patrón para nosotros seguir. Aquí en ese texto, cuando dice en versículo 2, reposó el día séptimo. Dios obviamente no tuvo necesidad de descansar físicamente. Como decir, estoy cansado de crear todo el mundo. Dios puede crear otro universo así en 6 segundos o un segundo o cualquier tiempo que Él quiere. Él puede tomar 30 años si Él quiere en hacerlo. Pero Él obviamente no estaba cansado físicamente o en su mente. Él estaba dándonos un ejemplo y declarando su autoridad. Pues es importante para nosotros observar, porque cuando personas quieren dejar la doctrina del día de reposo y rechazarlo y decir que solamente fue por Israel, es en parte basado en la verdad que Israel tuvo la necesidad de descansar. Y vamos a ver que es basado en otros puntos, otras verdades. Ahora continuamos en versículo 2, y Dios está claro aquí que Él terminó. Y los verbos en el hebreo son claros para comunicar que Él descansó en la manera de cesar de su obra. De cesarse de su obra. Y el verbo está aquí, el raíz del verbo está la palabra sebat en el hebreo, que es similar al sábado, o el día de, ¿cómo se dice? ¿Sabes? Sabat, ok, literalmente decimos la palabra en hebreo. En el versículo 3 observamos ahora otra observación. Dios terminó de su obra y Dios reposó el día séptimo en versículo 2. Ahora en versículo 3, Dios bendijo al día séptimo y Dios santificó porque en él reposó. Ahora, por medio de los verbos, observamos el significado. ¿Por qué Dios dejó de su trabajo? Para bendecir ese día y para santificarlo. Es decir, que en bendecir el día, es decir, que ese día es mejor que cualquier otro día. Ese día es un día de gozo. Es el mejor día de la semana. Y debemos tener expectación de recibir bendiciones en ese día. Bendiciones espirituales. Para conocer al Señor y glorificar al Señor. Ese día tiene el favor de Dios. Y en otro verbo, santificar ese día, en versículo 3, y lo santificó, es decir, que este día es distinto. Este día es diferente en carácter que los otros días. Es un día más santo. En la misma manera que tenemos en muchas de nuestras Biblias, dice Santa Biblia en el frente. Y si alguien está tirando la Biblia en el piso y poniendo su pie sobre la Biblia, ¿qué decimos? No, es santo. Es santo. No hagas eso. Es santo. En la misma manera, Dios santificó ese día para decir, no vives en ese día. No vive en ese día como cualquier otro día. Vive en una manera diferente en ese día. Es un día bendecido por Dios. Es una bendición y es santo. Es un día santo. Debemos considerar que es santo. Y en describirlos como santo, es decir, que es separado por un uso para la adoración de Dios. Y debemos tener respeto de ese día y ese tiempo. 24 horas es diferente que otros 24 horas. Dice Dios, antes de la caída, aquí como regalo para toda la humanidad.
pues debemos identificar, ese es una gran bendición. Dios nos dio una bendición. Dios separó ese día y nos dio un día santo, un día santo. Y leemos en versículo 3 la repetición del mismo día, que ese día es para toda la humanidad. Y leemos en el fin del versículo 3, Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En la creación. Ahora vamos a terminar las observaciones aquí y empezar a hablar de la interpretación. La interpretación. Hemos observado la manera que Dios separó ese día. Y hemos observado que debemos tener doctrina basado en las observaciones. Que Él nos dio una bendición, pero es una bendición santa. ¿Qué es el significado para nosotros? Todavía mantenemos un día de 7, o estamos libres para adorar al Señor en misma manera en todos los días. Otra pregunta, ¿continuamos en adorar al Señor en el sábado? Ese es dice bien claro, séptimo día. Vamos a leer qué dice la Biblia. En la teología bíblica, en la manera que Dios presenta la historia del día de reposo. La historia del día de reposo empezó aquí, en ese texto, pero la historia continuó y tiene propósito grande, más grande que simplemente darnos un día bendecido y santo. Tiene un propósito más grande. Pues empezamos a considerar. En la interpretación es importante para nosotros considerar, en verdad, esa es una ordenanza de la creación. Si es una ordenanza de la creación, como matrimonio y como trabajo, debemos continuar a guardar ese día y mirarlo como santo y guardarlo como santo y usarlo para gozar en el Señor. Pero si no es, pues un paso de la interpretación es decir, en verdad es una ordenanza de creación, en verdad es la voluntad de Dios para nosotros hacerlo. Y observamos en el texto algunas observaciones por medio de Richard Barcellos. Él observó el patrón de un rey descansando en su templo, como el principio en Salmo 132 y también ese principio en el tabernáculo. Esa es la primera observación. Tiene la misma descripción en el hebreo. Otra observación es que está en conexión que somos creados en la imagen de Dios. Y Dios nos creó con su ley escrito en nuestro corazón. Dios escribió su ley escrito en su corazón. Pues el significado es, sabemos que es malo para nosotros matar. Sabemos que es malo en nuestra conciencia. Nos ataca cuando decimos mentiras. Nuestra conciencia nos da la advertencia cuando robamos y desobedecemos otros mandamientos de los 10 mandamientos. Otra expresión de la ley moral que aplica en cualquier generación. ¿Por qué? Porque la ley moral es una manera de decir Dios es así. ¿Por qué no matamos? Dios da la vida. ¿Por qué no mentimos? Porque Dios es la verdad. ¿Por qué tenemos fidelidad en nuestro matrimonio? Porque Dios es fiel. ¿Por qué guardamos un día de reposo? Porque Dios es digno de recibir nuestro tiempo. Es inmoral para nosotros decir, no voy a tomar tiempo con Dios. Es inmoral y rebelión para nosotros llegar en ese día y estar aquí y dormir. O decir, voy a hacer otras cosas, pensar de otras cosas. Es pecado para nosotros no usar toda nuestra fuerza y mente en adorar al Señor en ese día. Es inmoral. Pues continuamos en observaciones de interpretación aquí. Otro punto es,
había otras instituciones antes de la caída que aplican ahora y también son un tipo. Tiene como los dos, matrimonio, y ese es el argumento contra el día de reposo. Uno de los argumentos contra el día de reposo es, este sí fue presentado en el séptimo día, pero fue una señal de una cosa más adelante. Y no aplicó por más de 2000 años. Pero este es contra toda razón. No tenemos cualquier razón para decir que tenemos un espacio de hasta Génesis 2, hasta los 10 mandamientos, nadie obedeció. No tenemos cualquier razón de creer esta idea. No está allí. Y en los 10 mandamientos explica. Y el fundamento de esta práctica y doctrina es basado en ese día. Pues tenemos aquí la observación que como matrimonio sí es una bendición por ahora, pero también es un tipo de una cosa que viene, una verdad o el símbolo de una cosa que existe ahora más grande. Cristo es la iglesia. ¿Entienden cómo matrimonio sí es símbolo, pero también es bendición ahora? De la misma manera, día de reposo sí es símbolo de una cosa que viene, nuestro reposo eterno, pero es una bendición ahora también. Otro punto de la interpretación es Dios nos dio una semana de 7 días. Esa es la única explicación por tener semana de 7 días. Está aquí en la Biblia. Pues continuamos. Y Cristo, cuando Él llegó, Él hizo lo mismo. Dice Hebreos 4, que Él hizo su obra y descansó, sentando como rey glorificado en su gran obra. Vamos a ver un resumen rápido ahora de la perspectiva y en primero Dios, en las siguientes semanas vamos a ver más de esta verdad. Ustedes pueden seguir el argumento rápido aquí. Voy a decir la historia de la Biblia. El próximo texto clave que llegamos en el día de reposo es Éxodo 20. Encontramos que el día de reposo está allí en los 10 mandamientos, que es inmoral para nosotros no adorar al Señor. Un día de 7. Y la explicación es porque Dios empezó esta obra en la creación. Y Dios empezó a decir, acuérdate el día de reposo. No, Él no creó el día de reposo en los 10 mandamientos. Él dijo a Israel, acuérdate que este fue desde el principio y todavía aplica. Y Él explica por qué es desde la creación. Es una ordenanza desde la creación. Pues es necesario usarlo por todos los siglos. Pues en Deuteronomio 5 encontramos los 10 mandamientos. Pero Dios nos dio otra explicación. No basó el fundamento del día de reposo en la creación. En Deuteronomio capítulo 5, Él dijo porque es por medio de la redención. Por medio de la redención de la esclavitud de Egipto. Tenemos este día para adorar al Señor. Pues aprendemos de otro punto clave. ¿Por qué adoramos al Señor en el día de reposo? Porque tenemos la salvación. Y somos esclavos que Dios nos salvó y nos liberó. Pues seguimos en la historia del día de reposo. Y tenemos los profetas que llamaron a la gente de obedecer ese día y dejar sus propias diversiones y gozar en ese día. No usar el día para vacaciones o para hacer cualquier cosa que ellos quieren. Usar el día es santo. Guardarlo porque es santo para la adoración del Señor. Y explica que no es para trabajar. Y Nehemías reprendió a la gente por vender cosas y trabajar en ese día. Seguimos con la historia. Y llegamos a los evangelios. Y Cristo llegó en el día de reposo y nos enseñó en Marcos 2. Él declaró, soy el Señor del día de reposo. Dijo en Marcos 2, versículo 27, nos enseñó
el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuando Cristo llegó, Él no negó ese día. Él dijo, ese día es mi día. Soy el creador del mundo. Yo te di los 10 mandamientos. Es mi ley. ¿Y quién es? ¿Qué celebramos en ese día? Es mi día. Y Él nos enseñó que ese día está basado en Él. Y Él nos comunicó la claridad de ese es su día por medio de cambiar el día desde el séptimo día hasta el primer día, domingo. Y ese nos enseña que el día de reposo antes estaba basado en trabajar primero y después descansamos. Pero después de la redención de Jesucristo, empezamos a descansar en la semana. Y trabajamos en la luz del descanso que tenemos en Cristo Jesús. Y nos enseña de la redención y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y recordamos, motivo basado en el Antiguo Testamento, el día de reposo fue basado en Deuteronomio 5 en la redención. Y Cristo estaba aquí, no solamente para ser el centro del día y ser el objeto de adoración y decir, no es simplemente el día para adorar a Dios, es el día para adorar a Cristo Jesús por su redención. Pues Él tomó la decisión a resucitar en su día. Él tomó la decisión de escoger ese día. Con propósito de decir, voy a resucitarme de los muertos en ese día para cambiarlo. Y leímos en Marcos 16. Y leímos en versículo 1. Y todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, notan el día con propósito. Y dice, solamente tomamos Marcos como ejemplo, versículo 16. Cuando pasó el día de reposo. Pues, ¿cuál día es? Primer día de la semana. El primer día de la semana. Él resucitó en el primer día de la semana. Domingo es el día de reposo ahora. ¿Cómo sabemos que es así? Pues Dios continuamos la historia. Y es más claro y más claro. Continuamos en la historia y llegamos al día de Pentecostés. Un día bien importante. Dios, nuestro Salvador, nos enseñó que va a enviar a Dios el Espíritu Santo. Y es mejor para nosotros. ¿Y en cuál día envió? En capítulo 2, en acuerdo con el calendario, el día de Pentecostés fue en algunos días después del día de Pascua. Y si contamos el calendario, llegamos al día de Pentecostés y estaba en el primer día de la semana, día domingo. Y el primer día para el Espíritu Santo llegar y para la iglesia estar allí en esta forma, en el día de Pentecostés, en el día domingo. Y 3,000 llegaron a la fe en el primer día de reposo. Y tenemos un día santo y un día lleno de bendiciones. Continuamos en la historia y leemos en Hechos. ¿Cuál día ellos usaron para adorar al Señor? Capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. La iglesia separó el primer día de la semana. En verdad, todos los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento del día que la iglesia escogió es el día domingo. El día domingo. Continuamos en la historia. En 1 Corintios, capítulo 16, leímos en versículos 1 a 2. Otro ejemplo de cuando tenemos cualquier nota de cuando la iglesia tuvieron su reunión. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana y cada uno de vosotros pongan aparte algo. ¿Por qué? Es el día de reposo. Es el día de reposo.
Cristo por su resurrección cambió el día y todos los textos después que habla del día para la iglesia tomó el primer día. Todavía es regalo para nosotros, todavía es ordenanza desde la creación, todavía, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Es inmoral para nosotros enfocarnos en el ejercicio en ese día. Es inmoral para nosotros decir, prefiero dormir en ese día. Estoy cansado. Es inmoral para nosotros decir a Dios, no quiero tomar tiempo contigo. Y ustedes saben que muchos evangélicos dicen, estoy tomando tiempo con Dios por ver la creación. Estoy aquí en la playa con mi bebida y disfrutando la creación. Y voy a tomar foto y ponerlo en las redes sociales y decir, estoy disfrutando la creación de Dios. Y tal vez ellos escriben en un versículo para decir, estoy adorando a Dios aquí. Todavía Dios te amo, pero voy a amarte en la manera que yo quiero. Y antes he usado el ejemplo de el esposo que es el cumpleaños de la esposa y él compró martillo. Sí, quiero ese martillo para usarlo para hacer cosas en la casa. Pero voy a darte un martillo o una herramienta, mi amada, para tu cumpleaños. Porque en verdad es que yo quiero. ¿Y qué regalo es eso? Pero ¿cuántas personas toman el domingo y dicen, voy a adorar al Señor en la manera que yo quiero? En la noche de sábado voy a hacer estudio bíblico. Para mí tener todo ese día para hacer que yo quiero. En verdad es inmoral. Inmoral. Pues si continuamos la historia y llegamos a Apocalipsis. En Apocalipsis, Juan escribió en capítulo 1, versículo 10, en una manera para decir, y dijo en versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y la manera que en el idioma original que Juan escribió día del Señor, él conectó día con Señor en la misma manera que describimos la cena del Señor. La cena del Señor. Para decir que no es cualquier cena, es santa. No es como cualquier comida. Es separado, es una bendición. Y separamos ese tiempo para adorar al Señor. Y es una bendición para nosotros. Y Juan habló de esa manera para decir, domingo fue así. El domingo es así, conocido como el día de Cristo. Y todos saben que ese es su día. Pues mejor día de la semana. Mejor día de semana. Pero santa. Un día santo de la semana. Pasamos esta historia y llegamos al otro punto. En Hebreos 4, que dice, hay una razón por el símbolo. Es para decir que hay un día de reposo que viene. Hay un domingo eterno. Si estás aburrido hoy, o si prefieres ver el clásico, en lugar de estar aquí, no quieres estar en el cielo. ¿Entiendes? Si prefieres estar en otro lugar, la playa, o no está en otro lugar, tú necesitas examinar tu corazón. Muestra que no tienes el deseo de adorar al Señor. Tu preferencia muestra la suciedad de tu corazón. Porque ese es la moral. Es puro y un regalo. Y todo el día de reposo nos enseña. Él es digno. 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 Amén. Pues este día es tu oportunidad para llevar tu perfume, para dar todo tu corazón, para prepararte para ese día, para gozar en ese día y decir, eres mi Salvador. No tengo cualquier cosa en comparación a ti.
Si toma la decisión, no prefiero estar en cualquier otro lugar. Aquí es el lugar para mi estar con Cristo. Porque esa es la manera que Él quiere para ti adorarte. Adorarlo. Pues este es un resumen breve de la interpretación. Y interpretamos ese día en la luz de toda la historia. Y rechazamos todos los argumentos malos. Todos los argumentos malos, si pensamos de un día de reposo y la historia, piensa conmigo, si terminamos en Apocalipsis y Hebreos 4, que describe que hay un día de reposo eterno, que es el propósito del día de reposo, y empieza en la creación, aquí, todos los argumentos del dispensacionalismo que dice, fue solamente para los judíos, que empezó en Éxodo 20 y terminó con Cristo, todo este es inválido, porque existió antes y existía después. No está basado en Israel como país, es basado en Dios. Y Él es digno, siempre Él es digno de toda nuestra adoración. Y Él pensó en nosotros, en darnos ese día. Es regalo para nosotros, para tomar tiempo con Él en esta manera. Pues ese es el resumen. Ahora para terminar, tenemos 2 minutos. Permíteme tener 2 minutos más de aplicación. En la aplicación ahora, recordamos cuando pasamos por Efesios y pasamos por la ley moral, muchos textos hablando de la ley moral, los 10 mandamientos, y enseñamos 4 aplicaciones. Esa ley nos enseña de Dios. Esa ley nos enseña de quiénes somos en nuestros pecados. Esa ley nos enseña de la gloria de Cristo como Salvador. Y esa ley nos enseña de cómo debemos vivir la vida cristiana. ¿Qué ese día nos enseña de Dios? ¿Qué nos enseña de Cristo? Enseña que Él es el Señor de ese día. Y Él es digno de nuestra adoración. Él merece tiempo. Él merece tu tiempo. Y en verdad, cuando yo uso esa frase, tú no tienes tu tiempo. Toda tu vida es por medio del regalo de Él. Tú no tienes tu propia vida. Tu vida es de Él. Pues usamos ese día para adorar al Señor. Él es digno. Y ese día declara que Él es digno de adoración. Y digno en la redención por medio de su Hijo. ¿Qué nos enseña de nosotros? Mira a nuestros propios corazones. Mira nuestros propios pecados. ¿Cuántas personas hay en nuestro país que dicen que son cristianos y no están asistiendo a la iglesia el domingo? ¡Qué contradicción! ¡Qué mentira! Vivir siempre en desobediencia. Pero ¿cuántos de ustedes asisten, pero no tienen deseo de estar aquí? Niños. Yo recuerdo cuando yo era niño, asistiendo cada domingo, sin el deseo de leer la palabra. Y para mí la predicación fue como no tuve el deseo de escuchar ni tratar de entender. Muchos de ustedes pueden entenderme, pero no tienen el deseo. Eso es porque ustedes no recuerdan. Cualquier cosa. Demuestra tu pecado, porque no tienes el deseo de adorar al Señor. No solamente hay niños. Estoy hablando de los adultos. Algunos de ustedes son lo mismo. Piensa de la lucha cristiana, la lucha que tenemos en nuestros corazones para continuar a adorar al Señor. Y para mí es lucha también. Estoy predicando. Muestra nuestro pecado y que no hemos adorado al Señor en su día, con todo nuestro corazón, en todo el tiempo, en toda la manera que merece. Somos culpables de ser idólatras. Pero Cristo Jesús vino y Él obedeció el día de reposo. Cada día, cada séptimo día, Él guardó y llenó el día con buenas obras, obras de misericordia, predicación de la palabra.
y nos enseñó, nos dio la luz, que es su día, para estar centrado en Él. Y no simplemente obedeció ese día, Él resucitó en ese día para darnos el regalo otra vez en la salvación. Nos da el perdón de pecados y también el deseo de adorar al Señor en ese día. Terminamos con la aplicación en la vida cristiana. Debemos someter nuestra voluntad. Decir, alma mía, acepta el regalo. Alma mía, guarda el día como santo. Y vamos a hablar más en siguientes semanas de cómo guardarlo y más doctrina de los textos que explicamos rápido ese día. Ese día damos la vista grande y en algunos domingos más, primero Dios, vamos a explicar más porque es una área que podemos crecer como iglesia. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.